buscar la verdad, por lo menos después, ¿sí me explico? Cuando los reformadores, Calvino, Knox, Lutero, pues ellos se topan con la verdad. Finalmente, ¿cómo les diré? Empiezan a exponer, pero esto se usa como un pretexto para atacar a los demás. ¿Sí se acuerdan? Entonces no se trata, acuérdense, de ganar una discusión, se trata de ganar las almas. ¿Sí? Y finalmente, pues Dios le habla muy duro a la iglesia de Sardis y le dice estas palabras, ahí está en Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. ¿Por qué? Porque como decía Jesús, mirad cómo oís. Ajá. Fíjense cómo escuchan. Atesóralo y vuélvete de tus malos caminos. Ajá. Vuelve a predicar. Implica en la Biblia, ¿ok? Miren, o sea, imagínense que los invitan a la boda de tu mejor amigo y tú llegas con el traje rasgado, con playera, ¿sí me explico? Es como si vas a vender y llegas en trazas, ¿qué va a pensar el cliente? ¿Sí me explico? Bueno, pues mucho más no puedes llegar a la fiesta de Dios en harapos, ¿sí me explico? Y obviamente Dios no se refiere a harapos en sentido literal, ¿sí? Porque si no la iglesia Esmirna no hubiera podido entrar al cielo, ¿ok? Bueno, les pongo este ejemplo, está en capítulo 3, ¿sí? ¿Zacarías 3? Ok, capítulo 3, el libro de Zacarías. ¿Sí está? Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Ok? Les pongo un ejemplo de cómo se hubiera vestido un sumo sacerdote. ¿Ok? Tiene su pectoral, tiene su mitra, su traje, etc. Y obviamente el sumo sacerdote, cuando oficia, a lo que se dedicaba el sacerdote era reconciliar a Dios con el pueblo, ofreciendo obviamente sacrificios por sí mismo, ¿ok? Porque tampoco era perfecto. Y nada más una vez al año el sumo sacerdote podía entrar a un lugar, un templo que se llamaba el lugar santísimo. Y si no llevaba a cabo, ¿cómo les diré?, el procedimiento como lo establecía la ley, el sumo sacerdote moría. ¿Ok? Al grado, una de las cosas que tenía el traje eran campanitas. Entonces la gente estaba escuchando ahí cómo el sumo sacerdote oficiaba y se oía el cling, cling, cling. Pero ¿qué pasa si se deja de oír el tiling, tiling? Es que se murió. Y esto era tan grave que el sumo sacerdote entraba amarrado. ¿Ok? Entonces si se dejaba de oír el cling, cling, cling era así de... Y si el cuate jalaba, bueno, sabes que sigue vivo. Pero si ya no jalaba de regreso, pues hay que sacarlo porque este cuate ya se murió. ¿Ok? ¿Cómo presenta el capítulo 3 del libro de Zacarías a Josué? Josué
persona clave porque Josué se dedicó a reconstruir el templo después del exilio. Entonces imagínense que, bueno, finalmente el cuate que se está encargando de la reconstrucción y que va a servir en el templo está vestido mal. Ahorita lo vamos a ver. El caso es que Satanás lo está acusando. ¿Okay? Fíjense, dice el versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesús, ¿ok? Miren, lo tienen que leer en el contexto, pero generalmente en el Antiguo Testamento cuando se hace referencia al ángel de Jehová se refiere a Jesús. ¿Ok? Pero finalmente tú estás delante de Dios y Satanás te está acusando y tú estás en vestiduras viles. ¿Les ha pasado? ¿Sí lo han experimentado? Pecas, ¿qué es lo primero que hace el diablo? Ay, te dices cristiano. Y mira las porquerías que haces, y mira las porquerías que piensas. Y cuando Satanás te acusa, te está acusando falsamente o te está diciendo la verdad. Sabe que no va a engañar a Dios. Y entonces esto se dedica a hacer el diablo todos los días. Sube al trono de Dios y dice: mira lo que hizo fulano, mira lo que hizo fulano. ¿Sí les ha pasado que dices: cómo cuida la congregación? Si supieran qué clase de alimaña soy, si supieran la cucaracha, el pecador putrefacto que soy. Y ese recordarte que eres un pecador putrefacto, de eso se encarga el diablo. Sí. Aunque luego alguno que otro hermano se pone también en lo de un chamuco y se encarga también de decirte lo putrefacto y nefasto que eres. ¿Están de acuerdo? Entonces miren, cuando vean un cuate pecar no lo tienen que acusar, ya está haciendo la chamba, no lo sustituyan. Ajá. El caso es que está Satanás acusando al sumo sacerdote y el sumo sacerdote se voltea a ver y está todo puerco. Está vestido de vestiduras viles. ¿Cómo va a oficiar? ¿Cómo va a trabajar para Dios? Está hecho un asco. ¿Sí les ha pasado? ¿Cómo te voy a servir, Dios, si estoy todo puerco? Estoy hecho un asco. Por eso la promesa que Dios le hace a Sara dice es increíble, porque le promete: vas a estar vestido con vestiduras blancas, ya nunca las vas a manchar. Sí. Ok, fíjense. Versículo 3, se los vuelvo a leer. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló al ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas, de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré lugar. ¿Okay? Cada vez que nosotros pecamos y tú confiesas tus faltas delante de Dios, ¿qué es lo que hace Dios? Te vuelve a vestir, te vuelve a vestir. Oye, ¿como cuántas veces al día hay que ir a la tintorería? Pues díganme. Pues según haya estado estresado el día, ¿están de acuerdo? Habrá días que vamos a estar confesando nuestras faltas todo el tiempo. Y recaes y recaes. Oye, Dios se harta de estarte vistiendo. No. Sí. Pero los que a veces nos clavamos en nuestro orgullo y en nuestro pecado somos nosotros y decimos: ya no quiero hacer el oso frente a Dios. Y finalmente la pena es orgullo. Porque ¿qué vamos a demostrar? Cuando el diablo les diga: es que si te conocieran quién realmente eres, no te volverían a hablar. Y sí, miren, si realmente conociéramos quién eres, no te volvemos a hablar. No se preocupen, aplica para todos. O sea, yo a veces me puedo pensar y digo: Dios, si la gente realmente conociera lo que a veces me pasa por el cráneo, no me vuelven a hablar. Digo, yo no sé si soy el único podrido en el salón, pero la neta sí estoy bien podrido. Por eso cuando Dios nos promete el cielo, es porque antes lavamos nuestras ropas en la sangre del Hijo de Dios. Y no hay otro detergente. Nuestras buenas obras, imagínense, es nomás vomitarle al traje vomitado. ¿Sí? Les pongo otro ejemplo. A ver, váyanse al libro de Mateo, el capítulo 22.
envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas ellos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Bueno, les doy un poco de interpretación histórica, aunque en realidad hoy sigue pasando lo mismo. ¿Con cuánto tiempo de anticipación te avisan de una boda? Y te ponen el RSVP, ¿no? Y mínimo. Imagínense en la fiesta del pueblo cuando la gente se iba a gastar, cuando iba a echar la casa por la ventana, lo que cuesta una boda. Ajá. Aquí hay un muchacho que se va a suicidar, Dios se va a casar dentro de poco. Y él sabe los costos. Lo que cuesta una boda y la anticipación con la que tú le avisas a la gente. Y se acuerdan, hay otros evangelios que tratan el mismo tema. Y en los otros es el evangelio de Lucas en donde te habla acerca de los pretextos que dan. No, es que compré una yunta de bueyes y la tengo que ir a ver. Cuando esto era el capital de la época. O sea, tú no compras unos tractores sin verlos. Es que compré un terreno y lo voy a ir a ver. ¿Cómo vas a comprar un terreno si no lo has visto? ¿Sí me explico? Es que me acabo de casar y no puedo ir. Pues trae a tu esposa. ¿Sí se acuerdan? Esos son los tres pretextos que pone Jesús. Y los tres pretextos son ridículos. Imagínate que te invitan a una boda y dices: no, no puedo ir porque me acabo de casar. Pues trae a tu mujer. Piensen en las razones por que rechazamos a Cristo. Piénsenlo. Piensen en las razones por las que la gente rechaza a Cristo. Es que tendría que dejar de chupar. No, que o sea, se acabó el planeta. ¿Sí me explicó? Prefiero el infierno antes que esto. Es que ¿qué van a decir de mí? No te preocupes, de por sí cuando no estás en la bolita tú eres la comidilla, así es el mundo. Basta que no estés. O sea, son puros pretextos ridículos. Y claro, el diablo siempre nos presenta el cristianismo como la celda. Porque Dios os ha dicho: no comáis de ningún árbol del huerto, porque no puedes hacer nada, ¿verdad? Eva, tienes un bosque, mija. Tienes hectáreas y hectáreas. Pero claro, desde la infancia nos fijamos en lo que no podemos. Bueno, ¿a qué se dedicaron estos hombres? Versículo 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y el otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Obviamente, pues Jesús se acaba de quitar el guante y le está dando con todo a los fariseos y a los saduceos. ¿Ok? Porque profeta que venía, pues profeta que se lo ponían manotas en el mejor de los casos, o lo mataron. ¿Por qué? Porque ¿quién quería escuchar al profeta? ¿Sí? ¿Quién quería escuchar a Jeremías diciéndole: muchachos, creo que nos van a arrasar? Nuestra fuerza está en nuestra relación con Dios y hoy es nula. ¿Ok? Versículo 7. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues al metro Valderas, a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y si pueden encontrar hasta gentiles, tráiganse. Cuando el auditorio de Jesús está escuchando esto, las cejas están levantadas y ¿cómo se atreve a decir que hasta los gentiles? ¿A poco hasta Ciudad de Nezahualcóyotl llega el evangelio? Hasta allá llega, imagínense. Y de ahí van a entrar al cielo, hasta allá. Y además siempre el evangelio: no, es que esto es moda de ricos. No, es que ahora esto es moda de artistas. No, es que esto es moda de pobres. ¿Sí? Y siempre hay que encontrar el negrito en el arroz. Bueno, fíjense, ¿qué hicieron? Versículo 10. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos, ahí vamos, y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Ok, se entiende perfectamente, ¿no? Traigan al que se deje meter. Y hay veces que nosotros vemos una persona, se porta bien, es buena onda, todo el mundo lo quiere, y dices: no, pero este cuate le hablo de la Biblia, en este instante se
cuate que todo el mundo grilla, es nefasto, es el que se acaba volviendo a Cristo. Bueno, ok, ya, se llenó. Y entonces, versículo 11 dice, entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Oh, otra vez el tema esto de la gala, ¿ok? Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Pero él se quedó callado. Y miren, este es el juicio final. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Imagínense la persona que hoy te dice, no, yo me voy al cielo porque yo soy bueno, porque yo soy aquello. Y cuando Dios lo condena al infierno y le quiera alegar a Dios, oye Dios, si yo era bueno, y le pasen toda su vida delante de sus ojos, ¿qué es lo que va a hacer? Pues, ¿qué te digo, Dios? Si acabas de pasar mi vida frente a mí. ¿Se imaginan la vergüenza? Lo que les he dicho en otras ocasiones, imagínense mañana que en Canal 5 a las 9 de la noche, así en un super horario estelar, toda tu vida, todos tus pecados, todos tus pensamientos. Pues somos tan solidarios que no lo veríamos, no se preocupen. Ajá. Y el que lo viera, ándale fulano, no sabíamos. ¿O no? Y el pobre fulano que sacaran, pues a Timbuktu y buscar una manada de leones para que se lo traguen y no quede ni un hueso. O ir con el pozolero que te disuelva. ¿Me explico? Que no quede nada pozolero. O sea, no puedes dejarme ni una uña. O sea, disuélveme, por favor. O sea, me va a dar pena lo que voy a experimentar a partir de mañana que pase el programa con toda mi vida. Son las gentes que alegan, no, es que yo soy bueno, es que yo no soy tan malo, es que yo esto, cuando les pasen toda su vida. Por eso dice la Biblia que toda boca se cerrará. Pues, ¿qué le vamos a decir a Dios? Oye, no es que, pues bueno, Dios, el 10% de la película sí me porto bien. Sí, el otro 90% sí trae fallas, lo reconozco. En serio. La historia es trágica porque, a ver tú, oye, maestro, ¿cómo entraste así? Al cielo tienes que entrar con vestiduras blancas, perfectamente limpias. No puede entrar nada imperfecto al cielo. Este es el cielo. Bueno, y pues planteado así, pues ¿quién va a entrar? Ok. Fíjense la importancia de la etiqueta, versículo 13. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Oye, este cuate sí se toma muy en serio la etiqueta, ¿sí? O sea, llegas de Guayabera a la boda que era del norte y este cuate te manda al horno. A ver, váyanse al capítulo 22 del Apocalipsis. Les sirve de mnemotecnia porque las dos están en 22. Ahí está, 22:14. Bienaventurados, ahí están, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. La primera vez que leí el Apocalipsis no entendí nada, hasta que llegué al capítulo 22, al versículo 14. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho a entrar en la ciudad de Dios en la eternidad. Fue lo único que entendí y le doy gracias a Dios que lo pude entender. Y en ese instante, cuando yo leí ese pasaje, le dije, Dios, gracias, porque mi alma estaba puerca hasta la pared de enfrente. Y me puse a pensar en todas las veces que en la borrachera me pude haber matado. Y me acuerdo perfecto un día que iba echando unas carretas con un perfecto desconocido. El cuate al lado se estrelló. No sé si se habrá matado, no sé qué habrá pasado. ¿Sí? Pero me puse a pensar, ¿y si el que se mata soy yo? Íbamos los dos y de repente yo creo que iba más borracho que yo. Perdió el control de su carro y se fue a estrellar a una pared a la derecha. Y me acuerdo que volteo por el retrovisor y veo a un amigo que viene sin el cinturón. Y el cuate no
vamos a la eternidad. ¿En qué invertimos nuestra vida? Ese día lo sabremos. Ese es el día que te dan tus calificaciones. Sí. Imagínense morir y decir cuántas veces rechacé a Cristo y estoy condenado para toda la eternidad. Y vivir en esas vestiduras viles y en ese asco para siempre. Y decir, tuve chance porque Dios me extendió la mano. De que me invitó a la fiesta, me invitó. Bueno, regreses al capítulo 3 del Apocalipsis, y con esto terminamos el mensaje a Sardis y empezamos se los vuelvo a leer el 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Ahí está, vas a poder pasar, vas a estar vestido de gala, tú estás invitado a la fiesta, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Se acuerdan de estas palabras duras de parte de Jesús? A cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuando tú afirmas a Cristo delante de las personas, tú estás garantizando que Dios te afirme en el día postrero. Imagínense llegar al cielo y que lo primero que Dios te diga es: no te conozco, no sé quién eres. Y por el otro lado, qué increíble llegar al cielo y que digan: ah, sí, es el Charlie, súper estudios, no, una gracia, no, sí. Lo que sea, pero llegar al cielo y que Dios se voltee con su Padre y le diga: sí, lo conozco, pasa, entra en el gozo de tu Señor. ¿Y por qué se lo dice? Porque como ya eran iglesias igual de heladas que aquellas con las que se estaban peleando, son ya iglesias estatales y ya reciben dinero del gobierno, pues entonces ya no predico a Cristo. No se vaya a enojar el Führer conmigo. Si yo sigo hablando de que el nazismo está mal y que el antisemitismo está mal, yo soy un pastor ordenado en la iglesia luterana alemana, ni modo. Y Dios dice: no, manito. Si tú no me confiesas delante de los hombres, yo no te voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos. Bueno, y última cosa, y todos traemos finalmente heridas ahí en el corazón. Les recuerdo, ¿se acuerdan que aquí estaba la ciudadela en Sardis? Y Croesio el rey era muy confiado, dice: ¿cómo me va a conquistar Ciro el persa si vivo yo en la ciudadela hasta acá arriba y nunca nadie me ha podido conquistar? Y finalmente, como ladrón en la noche, ¿se acuerdan? Un soldado de Ciro el persa cercano encuentra un pasadizo por la muralla y Sardis cae en la noche. Y Sardis nunca se volvió a levantar. Fueron los persas, los griegos y finalmente la bota romana. ¿Okay? De los griegos no me hagan mucho caso, pero estos pues pasaban de bota a bota. Les decía yo la semana pasada que si ustedes buscaran Sardis casi en el diccionario, perdón, si buscaran la palabra perdedor, casi estaría la ciudad de Sardis, porque así se veían ellos, como los que un día cayeron de su soberbia y nunca más se pudieron levantar. Y los romanos, después de sus victorias, se vestían en sus togas blancas y andaban haciendo su procesión. ¿Okay? En Roma tenían sus arcos. Hay un arco del triunfo, por ejemplo, después de las luchas judaicas, donde pasó ahí Tito y Vespasiano y todos estos jactándose de sus guerras, ¿okay? Y pasaban en sus togas blancas. Y Jesús le dice a una bola de, entre comillas, perdedores. ¿Okay? Se los vuelvo a leer. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Obviamente tiene un trasfondo bíblico, lo que les acabo de leer, pero ¿qué entendieron los creyentes de Sardis? Mira, Dios no nos ve como perdedores. Y la verdad es que muchas veces, muchas personas han estado escuchando este mensaje toda su vida. Eres un perdedor, eres un bueno para nada. Y si no nos lo dice el familiar o el amigo cercano, nos lo dice el diablo, no se preocupen. Y ahí es cuando tú necesitas que Dios te esté alentando y te diga: no, tú vas a estar vestido de vestiduras blancas.
vencer. Como dice Pablo, antes bien somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero lo más increíble, y lo que les decía la semana pasada, ya hace 15 días, es que tú puedas vencer tus debilidades. Porque como decía Salomón, es más fuerte el que se domina a sí mismo que el que asalta ciudades. Véanlo. El delincuente puede sostener una pistola delante de ti y dominarte, pues claro, pero ¿se puede dominar a sí mismo? No puede. Estamos total y perfectamente destruidos y Dios tiene que hacer toda una labor de reconstrucción en nuestro corazón para que volvamos a tener una esperanza y algo por qué vivir. ¿Se acuerdan del ministerio de Jesús? Jesús está ahí en Nazaret y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos y a pregonar a los presos apertura de la cárcel, porque así nos ve Dios. Ve nuestro corazón hecho pedazos, nos ve presos, obviamente esclavos de nuestras propias pasiones. Y más abajo, y eso ya no lo lee ese día Jesús, o por lo menos el pasaje no dice, pero ahí mismo, ahí en Isaías 61 dice: reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, los escombros de muchas generaciones, porque desgraciadamente esos somos. Miren, ahora cada vez que me reúno con alguien y me empiezan a hacer pues a contar sus retos, todo esto de su vida, siempre le pregunto: ¿cómo fue la relación con tu papá? Y no creen que me volví freudiano, o sea, y saco mi pipa y le digo: toma asiento. Pues que casi ya no busques más, ya. No, mi papá ausente no estuvo, ya. No busques más. Tenemos hoy una epidemia de embarazos juveniles donde las pobres chavas están buscando quien las quiera. Y el primer patán que le dice: estás guapísima, entrega el equipo. ¿Y por qué no lo va a entregar si está añorando a alguien que le diga que sí es hermosa, que sí vale la pena luchar por ella? ¿Se acuerdan de estas preguntas que traemos en el corazón? El hombre: ¿tienes lo que se necesita? La mujer: ¿vale la pena luchar por mí? No sé si se los conté aquí, pero cuando yo quiero que mi hija salga corriendo, me pongo en cuclillas y le digo: abrazo, abrazo, abrazo. Se empieza a carcajear y se echa a correr. Pues claro, quiere que la persiga. Quiere ser Rapunzel y hacer su trencita para que venga el caballero y blanda espada contra el dragón. Y con esa pregunta en el corazón se van las mujeres a la tumba: soy hermosa, vale la pena luchar por mí. Y los hombres: tengo lo que se necesita. Y si no recibió la afirmación el joven en su casa, la va a salir a buscar en la pandilla. Los testimonios en el reclusorio son aburridísimos. La primera parte, todos son iguales. Vengo de una familia destruida, embaracé una chava, luego a la pandilla y acabé aquí. Todas son iguales, no conozco uno distinto. Lo padre es cuando llaman a decir cómo, qué es lo que escuché. Pero de ahí en fuera, no, ya ni me platiquen la parte uno, ya me la sé. Vienes de una familia destruida, ¿no? ¿Sí? ¿Embarazaste una chava? Bueno, yo no, bueno, menos mal. ¿Qué más? Bueno, pandilla y aquí, ok, eso sí va. ¿Por qué salen los jóvenes a buscar en la pandilla, en los cuates, en el chupe? Pues están buscando la afirmación que no encontraron. Es que aquí sí valgo. Con los cuates a las 2 de la mañana, ya todos bien cuentes o bien zarazos, aquí sí valgo y todos me apoyan y me dan la palmada. Y se huele la testosterona y todos nos ayudamos y nos apoyamos y vamos a conquistar el planeta.
decir que no, con que puedas tener control de ti mismo. Bueno, ok, fuerte el mensaje a Sardis. Bueno, ok, vamos a la que sigue. La que sigue tal vez no sea la mejor le tocó ser Esmirna, pero es la segunda mejor, no hay nada que reclamar. Ok, Filadelfia. A Dios le produce una sonrisa. Si la iglesia de Esmirna a Dios le produce aliento, le produce lágrimas de felicidad, la iglesia de Filadelfia a Dios le produce una sonrisa. Lo único que puedo hacer bien a Filadelfia es decir, felicidades muchachos, los amo y lo único que puedo hacer con ustedes es sonreír. Ok, miren, les digo los nombres de los hermanos, se llaman Átalo y Eumenes. Son los fundadores de la iglesia, no de la iglesia, de la ciudad de Filadelfia. Si mal no recuerdo, siglo II antes de Cristo. Siempre los intentaron separar. Siempre hubo intrigas y los cuates siempre se mantuvieron en su amor fraternal. Filadelfia quiere decir eso, el amor fraternal. Y eso es la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es un corazón. Ahorita les decía yo que lo tenemos herido. Cuando Dios te lo cambia, te da uno nuevo que además puede crecer. Pablo le dice a los corintios, no estáis estrechos en nosotros, pero sí estáis estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, les dice Pablo, como hijos de Sablo, ensanchaos también vosotros. Y la iglesia de Filadelfia, hagan de cuenta que un día se ensanchó. Derribó sus paredes y salió a conquistar el mundo. Esta es la mejor. Si hoy ustedes van a una librería cristiana, van a encontrar todos los libros en sección de vida cristiana. No los compren, váyanse a la parte de biografías. Porque unos te van a decir cómo vivir, otros te van a enseñar cómo lo hicieron. Y no es lo mismo un libro de cómo a un libro de este cuate recorrió el trayecto. Esta iglesia no tiene nada de fuerza. Filadelfia es prángana, ¿ok? Mega prángana. Filadelfia es una zona que tuvo una catástrofe, también afectó a Sardis, un terremoto. Y al rato vamos a ver por qué es importante el terremoto, porque relacionado con eso Dios les va a hablar. Por su piedra volcánica eran grandes productores de viñedos. Pero vino una hambruna en Europa y Domiciano prohibió la venta de vino, no que prohibió, sino que mandó quitar parte de los viñedos para que se produjera maíz, y entonces me los hizo pránganas a los pobres de Filadelfia, y aún así nunca se rindieron. La iglesia de Filadelfia simboliza la iglesia misionera de más o menos el siglo XVIII hasta principios del siglo XX. Los cuates que embarraron sus vidas en todos los continentes más pránganas y los países más feos del planeta. Adoniram Judson, según ya leen su biografía, el primer misionero americano que salió de los Estados Unidos todavía en el siglo XVIII, se fue a Birmania. Obviamente si no estaba en el bote lo estaban persiguiendo, si no ya le había dado alguna enfermedad extraña. La única traducción al birmano que existe hoy de la Biblia es la de Adoniram Judson. Miren, les leo el pasaje y les hago un paréntesis antes. Cuando encuentren la iglesia perfecta, no vayan, acuérdense, la van a echar a perder. Aquí ya nos conocemos. Solícitos en guardar la unidad en el espíritu. Así nos quiere ver Dios. Y vamos a tener diferencias, y estos cuates siempre los brillaban para que uno se volteara contra el otro, y siempre aguantaron los cañonazos. Un día le dicen al mayor, a Eumenes, le dicen al menor, a Talo, que ya mataron a su hermano, entonces que él tiene que asumir el trono. Y dice, ok, asumo el trono de Filadelfia, pero bajo la condición
de que mi hermano verdaderamente esté muerto, porque esto era una traición, era alta traición, que llegara el hermano de un viaje y tú ya estuvieras reinando. Y cuando regresa Eumenes y ve a Átalo gobernando, le dice, fue bajo esta premisa, hermano, tú eres el rey. Y fue tal la fidelidad que obviamente después de la muerte de Eumenes, Átalo no sucede. Y vamos a tener todos los pretextos para pelearnos, reales, no a veces fingidos. Entre los cristianos sí nos hacemos, y sí nos decimos feo, y nos grillamos. A veces, miren, hay veces que Fernández Noroña se metería a las iglesias y diría, la neta, el CEN del PRD está más leve que ustedes, muchachos, en serio. Los trancados están allá menos duros. Pero cuando Dios se asoma a ver una iglesia, esto es lo que quiere encontrar. Así sabrán que son mis discípulos. Si se aman los unos a los otros. No si predican mucho, no si tienen grandes mensajes, grandes conciertos. No. Ámense los unos a los otros. Y de esta forma, el mundo sabrá que son mis discípulos. Cuando hay unidad en las iglesias cristianas, se nota. Y lo ves en las caras. Tú entras nuevo ahí, hecho pedazos por el mundo y empiezas a ver otro tipo de rostros. Porque miren, finalmente no testifica nada más el que habla, testifica toda la iglesia. Dice ahí, capítulo 14 de la Carta de los Corintios, que cuando entran incrédulos, dice, por todos son convencidos. Bueno, les leo el mensaje a la iglesia del amor fraternal. Bueno, 3:7. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Bueno, los Átalos y Eumenes del siglo XVIII no tienen nada. Don Hudson Taylor no tiene nada que ofrecer. Es un pobre estudiante de medicina, pero él quiere conquistar China para Dios. Le queda a miles de kilómetros. Él vive en Inglaterra y estudia medicina con el único propósito de poderse acercar a los chinos. Tener un pretexto, yo te sano y mientras te hablo del evangelio. Es la época de tipos como estos, que no tienen la más mínima fuerza. Este señor es un junior, se llama William Wilberforce. Un borrachín, y él mismo lo dice en su biografía. Un borrachín más, su papá era un hombre, ¿cómo les diré?, millonario, y hereda mucha lana. Y su lana se la dedica para su campaña, y finalmente él se vuelve uno de los diputados más jóvenes de la Cámara de los Comunes ahí en Inglaterra, y uno de sus mejores amigos, que ha sido el primer ministro más joven en la historia de Inglaterra, se llama William Pitt. Par de juniors, se la viven en los antros, ¿okay? Es la época de los escototes ahí que uno ve en las películas, los cuates con sus pelucas blancas, ya saben, y sus lunares, todo el día cohetes y emborrachándose. Es el mundo que vivió William, como el que vivimos hoy. Digo, lo bueno, todavía no usamos pelucas ni nos pintamos lunares, pero para allá vamos, ¿no? Y él tiene dos grandes influencias en su vida. Uno es John Newton, un ex traficante de personas, un ex esclavista, a quien su mamá le habló de Cristo cuando era chico. La mamá de John Newton muere cuando él tiene 7 años, y un día en una tormenta, el cuate que va delante de él, saliendo para intentar sostener el barco, se lo lleva a una ola en la noche y obviamente muere. Y en ese instante se pregunta, si muero en este instante, ¿a dónde me voy? Y empieza a echar el cassette hacia atrás de todo lo que su mamá le había sembrado. Por eso a los que son papás, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Todo lo que le puedas sembrar de la Biblia. Y entonces John Newton se convierte, y años más tarde escribiría el famoso himno de Sublime Gracia. Y otra influencia en la vida de
de William es Isaac Milner. Está haciendo un viaje para una de sus reelecciones y en el camino Isaac Milner, que es un cristiano también político, le habla de Cristo y entonces lo impresiona. Y entonces le dice William a Isaac: cuando yo era chiquito y cuando murió mi papá, mi mamá me mandó con un cuate que se llamaba John Newton. John Newton no era un hombre famoso en aquel entonces para nada. En aquel entonces el cristianismo se veía como una cosa para los pobres, como una moda para pobres. Y dice, y estuve ahí un tiempo y este cuate nos hablaba de la Biblia y de todo lo que tú me estás diciendo. Y entonces las palabras de Isaac Miller le revuelven todo a William. Y entonces va a buscar a John Newton. Y le escribe: quiero tener una seria conversación con usted. Estoy seguro de que usted se obligará a no revelar a ningún viviente de esta solicitud para verlo hasta que yo lo libere de tal obligación. Y no me acuerdo bien de los detalles de la biografía, pero da muchas vueltas antes de tocar a la puerta para que nadie lo viera. Porque imagínense qué pena un diputado yendo a buscar a un cristiano. No pierdes la cabeza antes. Un día estoy en un viaje, recibo una llamada y es un actor muy famoso cuya identidad no revelaré. ¿Es usted Carlos? Sí, ¿quién habla? Soy fulanito de tal. Dije, ya voy a estar en la tele, voy a salir ahora sí. ¿Cómo se convierte este cuate? Ya me vi, pero bueno, no pasó nada. Y entonces dice, necesito verlo, estoy en una total depresión. Dije, ¿a poco los guapos también chillan? Sí, regreso tal día y nos vemos. Nunca me volvió a hablar. Bueno, pues este sí se animó. Y pasa con John Newton y le dice que un cuate que se llama Isaac Milner me estuvo hablando de la Biblia y me removió todo. Y palabras más, palabras menos en su conversación hablan del propósito de la vida. Y luego le escribiría John Newton a William: se espera y se cree que el Señor lo ha levantado para el bien de su iglesia y para el bien de la nación. Y entonces Sir William Wilberforce dice: ¿para qué voy a vivir? Y William decide entregarle su vida a Cristo y ahí dejó su diario de donde se saben todas estas cosas. Y le dice su mejor amigo William Pitt, no sé si ya para entonces primer ministro de Inglaterra: tus talentos se volverán inútiles para ti y para la humanidad. ¿Qué es lo que te dicen tus amigos si decides seguir a Cristo? No desperdicies tu vida. Si ahorita cuando estamos chupando, manito, por lo menos de aquí a que te dé pancreatitis, no te vuelvas cristiano. Es lo que dice el diablo a los jóvenes. Si decides seguir a Cristo vas a desperdiciar tu vida. Es lo que le dijo William a Wilberforce. Si tú sigues en ese rollo, yo me deslindo de tu vida, maestro, y serás un loco cristiano más. No cuentes conmigo. Es lo que dicen los cuates, Si deciden seguir a Cristo, no cuentes conmigo, A los judíos: eres comunidad judía, ya no eres comunidad judía, ya no te compro, ya no te ven. Traicionaste la religión. Todos, cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo, pagamos un precio. Cambiamos de dueño, pasamos de la potestad de Satanás a la potestad de Dios y de las tinieblas a la luz de Dios. Y eso implica un conflicto con el mundo. Si vosotros fuerais del mundo, dice Jesús, el mundo amaría lo suyo. Antes yo os elegí y no son del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Y es lo que le dijo William: si eres del mundo, estoy contigo. Si tú te vas de parte de este tal Jehová o tal Jesús, y el 27 de octubre de 1787 escribe en su diario Sir William: el Dios Todopoderoso ha puesto delante de mí dos grandes objetivos: la supresión del comercio de esclavos y la reforma del comportamiento de los ingleses. Y de ahí hasta su muerte. Cuando se aprueba el no comercio, se prohíbe la compra-venta de personas en el Imperio
Imperio Británico, sus mismos adversarios se levantaron a aplaudir después de 15 años de que él escribió esto. En más o menos 1802. Sus mismos adversarios. Y este estaba solo y su alma. Dice que después de que escribió esto, llegó ahí a proponer su propuesta de ley. Y creo que tuvo 3 votos. Para quebrar a Inglaterra. Pues, quiten las computadoras de México, quiten a los esclavos de Inglaterra. Estás quebrando la economía, maestro. Pues, ¿cómo crees? En ese instante nos conquistan los franceses. Todas las buenas razones por las que no se debía de suprimir el comercio de esclavos las tiene la Cámara de los Comunes. Y este Escuincle ex Junior, ¿y si suprimimos el comercio de esclavos? Todo se pitorreó de la risa. ¿Y qué le dijo Jesús? Se los vuelvo a leer: y memorícenlo, apréndanlo, guárdenlo en su corazón. Olvídense de los estadios en donde las personas les pegan, olvídense del show. Tú tienes que hacer una cosa en tu vida, nada más. 3:8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque eres un don nadie, porque aunque eres el ex Chelas, el ex Motas, aunque eres un ex Junior, William, porque aunque tienes poca fuerza, has hecho 2 cosas. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Punto. El que abre o cierra las puertas para las iglesias es Cristo. Y Él te dice, nada más esas 2 cosas. Oye, es que si hacemos un gran escenario, invitamos a muchísimas personas para que escuchen el Evangelio, Dios dice, hagan lo que se les pegue la gana. Pero lo único que funciona es, guarda mi palabra y nunca niegues mi nombre. Y aunque seas un pobre doctor Sucho como Hudson Taylor, hasta el siglo XXI habrá gentes que todavía vivan el cristianismo por un tipo de hace 2 siglos. Obama pudiera pensar, bueno, es que yo subí por la democracia. No, Obama, tú subiste porque un ex junior con poca fuerza guardó el nombre de Dios. Y como fichas de dominó se empezó a tambalear el esclavismo en todo el planeta. Porque un día un cuate en su diario escribió, Dios ha puesto delante de mí. Otro cristiano le escribió a Wilberforce, John Wesley, otro gigante, y le dice, John, si Dios no te ha llamado, maestro, prepárate para morir, te van a matar. Si Dios te llamó a esto, no habrá fuerza que te detenga. Les pregunto, ¿para qué viven? ¿Tienen algo por qué vivir? ¿Tienen un diario en donde ustedes dicen, esto es lo que yo voy a conseguir en la vida? Y olvídense, como dicen los gringos, el trayecto es el fin, el trayecto es el viaje, el trayecto es el destino. Si te mueres en el camino, qué bueno, pero te moriste yendo hacia algún lugar. Y en ese trayecto Dios va a ir trabajando en tu vida. A veces decimos, sí, Dios ha puesto esto delante de mi vida y cuando llegue seré feliz. Dios dice, no, sé feliz hoy. David, algún día reinarás. Sí, pero entonces quítame a Saúl que todo el tiempo me quiere matar. No, espérate, estoy preparando para que no seas como él. Por eso lo dejo que te pisotee y que se burle de ti. Si no, cuando asumas el reino vas a ser como él. Tranquilo, David, de cueva en cueva, y no te defiendas. Esto es así. Me siento así como gorda en el globo. Y hoy con tantos jóvenes. Mis primeros años que estuve en el Parlamento, mi vida fue un fiasco, no hice nada. Oye, pero tienes la vida que todos hubieran querido ser un diputado. Ustedes saben que los diputados jóvenes no la pasan mal. Digo, cuando salen los escándalos de qué hoteles van y qué hacen. Si tú le hubieras preguntado, William, ¿cómo fueron tus primeros años en el Parlamento? Pérdida de tiempo. Hubiera muerto, hubiera ido al infierno a pagar por mis faltas. Nada por qué vivir. Ahora todo el mundo me odia, soy el tipo más odiado en toda la comunidad británica.
el Cantar de los Cantares, está delante de mis ojos. Tu vida es tuya. Tu vida es tuya. Y tú puedes hacer de tu vida lo que quieras. Nadie te lo puede imponer. El ser humano puede ser obligado a todo excepto amar. Y Dios te dice, no te voy a obligar a que me sigas. No te voy a engañar. Ni me voy a engañar a mí mismo. Para que lo mediten. ¿En qué estás invirtiendo tu vida? ¿A qué le tiras? ¿A ser uno más? ¿A ser una estadística más? ¡Ey! Puedes, ¿eh? Puedes. O puedes hacer una diferencia en el mundo. Y les voy a dar un consejo. Como decía una vez una persona, me quejaba de que no tenía zapatos hasta que vi un tipo sin pies. Vean la miseria humana. En serio, no todos tienen los pectorales de Sebastián Rulli. Váyanse un día a ver un tipo con tuberculosis. Váyanse a ver al moribundo, porque eso los va a ubicar. Los programas que hoy salen en la televisión con los ricos, de cómo viven los ricos en los países primermundistas, todo el día borrachos, crudos, pensando en la moda, pensando en el carro, totalmente ciegos, sin hacer la más mínima diferencia. No cambian nada. Y a veces sus malas conciencias, bueno, pues voy a poner una fundación. Si pueden, vayan a conocer la miseria humana, para que los ubique y digan, mi vida no puede seguir siendo igual, tengo que salirme del antro, los recursos que tengo no pueden ser para destruir mi hígado. Tengo que hacer una diferencia en el planeta, no puedo quedar impávido viendo este mundo así. ¿Se imaginan ser William Wilberforce en la eternidad? ¿Imaginan estar en el tribunal de Cristo en la fila? ¿Quién eres? Soy William. ¿William qué? William Wilberforce. Hijo, yo voy después de ti, maestro. Cuando yo suba las escaleras todavía te van a estar aplaudiendo a ti y tú vas a bajar con una corona de este pelo. Cuando yo baje te van a seguir estando aplaudiendo a ti. Ni quien se entere de que me trepé al trono a que Dios me dé la de Torombolo, aunque sea. Tú dices, no, pues ojalá haya uno más frío que yo en la fila de adelante. No me vaya a tocar un tipo de estos enfrente porque me hace pedazos. Solo una vida, ¿se acuerdan de estas palabras de Don C.T. Studd? Pronto pasará. Solo lo hecho para Cristo quedará. Y no llegar al fin de los días y decir, la desperdicié. Dice el libro de los Proverbios, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reflexión. Preferí el camino más andado, como dicen los gringos. Y les pongo un último ejemplo y nos vamos. No me leí la biografía choncha, me leí el resumen. Pero lo que sí me acuerdo es que cuando entierran a este señor, a don David Livingstone, el señor gran descubridor de África, las cataratas Victoria, etc. Y su propósito era llevar el evangelio a África. Siempre lo confundían con esclavistas holandeses por ser güero y tenía que sacar la Biblia y explicar, no, yo no vengo por personas para traficar. Pero lo que sí me acuerdo de la biografía que leí de Livingstone, cuando lo entierran en la abadía de Westminster, allá en Londres, uno de sus amigos, un borrachín, está viendo y dice, este cuate está muriendo con honores y yo voy a morir como un borracho más. Les soy honesto, lo agarró un león, pasó todas las peripecias, tuvo que dejar a su familia por largos periodos. Es toda una tragedia lo que vive Sir David Livingstone. Pero lo que más me impactó de toda la biografía es lo que dice su amigo en el sepelio. Por eso yo les decía que la iglesia de Filadelfia es la que hace sonreír a Dios. Nada que objetarle. Las únicas dos congregaciones a las que Dios no les hace ninguna objeción.
masacraron y a estos no. Habrá que preguntárselo a Dios en la eternidad. Dirá algún predicador, tanto a uno como a los otros les dio la gracia para salir adelante. Las dos son increíbles. Y les digo, una le trae lágrimas de felicidad a Dios y la otra le trae una sonrisa. Mira qué bien se llevan. Mira la unidad. Mira las ganas de tirar las paredes y agrandarlas y que vengan más y más. De salir a conquistar al mundo. Bueno, un mensaje muy claro que nos manda a Filadelfia. No necesitas tener fuerza. No necesitas tener la gran preparación. Necesitas atesorar este libro. No negar el nombre de Jesús y con eso estás hecho. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Sucede que los hebreos pensaban que la mente estaba aquí. Por eso es que dicen, en mi corazón he guardado tus dichos. David piensa que al memorizarlos están viniendo acá. Y tiene razón. Nada más dos cosas en la vida. Guarda el nombre, guarda la palabra de Dios y confiesa su nombre. No lo niegues. Y Dios, miren, va a abrir la puerta. Y Dios te abrirá la puerta para que tú te extiendas. Para que hagas más ancho el torno de tu tienda, como dice Isaías. Para que tengas que reforzar más tus estacas de que la gente está viniendo y está viniendo. La iglesia de Filadelfia es un cachetadón a la iglesia moderna que ya llegaremos a la Odisea. Marca hacer un 800 oración y oraremos por ti, Dios te dará dinero y te dará recursos y por favor, porque si no, no veo cómo vayan a venir. Y Dios dice, no, en serio. Díganle a los cristianos que nada más tienen que ser dos cosas: guardar la palabra, conocer y no negar el nombre. Con eso yo les hablo. No necesitan poner todo un show, olvídenlo. No está que suba el cuate, oh, ya camino, y todo el estadio. Pero cuando se habla del infierno, cuando se habla del pecado, ¿quién va? Pues el cuate que estaba riendo el estadio igual se queda a escuchar ese mensaje, y porque le pagan por estar. A veces tenemos miedo, es que si les digo la verdad, si soy claro en el evangelio, se va a enchilar. Pues claro que se va a enchilar. Le vas a decir que es un pecador putrefacto y ojalá se enchile. Digo, si no, ya está más allá de la sensibilidad. Pero le estás diciendo la verdad. Digo, y con esto yo no les quiero decir que salgan a decirle a la gente el mal plan. Tampoco se trata de agarrar a la gente a bibliazos, pero sí decir la verdad. Imagínense cuando este cuate hablaba con tribus con las que no tenían absolutamente nada en común, ¿cómo les hablo de Cristo? Bueno, y también fue una anécdota. Una vez un hombre ahí a predicarle a los islandeses, y entonces dice, ¿cómo les hablo de la Biblia y del desierto y etcétera? Pues eso no tiene nada que ver. Y ahí pasa semanas hablándoles, intentándoles hablar de Cristo, hasta que les lee Juan 3:16 y vienen las conversiones por montones y le preguntan, ¿por qué no nos lo dijiste desde el principio? Que Dios envió a su Hijo a dar su vida por nuestros pecados. Entonces, diario, pasar tiempo con Dios. Y yo no sé qué vayan a escribir en su epitafio, ¿se acuerdan? Aquí yace. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir el epitafio? Pues escríbanlo, es muy sano. Escriban su epitafio, ¿qué quieren que diga? Escriban qué quieren que sus hijos digan el día de su sepelio. Hijo, ¿cómo aguantó este cuate? ¡Qué bruto! ¿Les gustaría? Por más que le trepábamos la dosis, ¿cómo aguantaba?
antigua costumbre en los sepelios de pasar una redoma, una copa. Y entonces todo el mundo, los asistentes iban pasando la copa y mojaban sus lágrimas. Y al final ponían la redoma o la copa dentro del féretro para que el muerto supiera qué tanto dolor había causado su muerte. Qué tanto era el dolor, el vacío que él había dejado. Imagínate que en tu sepelio haya muchísimos creyentes. Siendo este cuate me ayudó, este cuate me alentó, este cuate me exhortó, este cuate estuvo ahí. Este cuate hizo una diferencia. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, te damos gracias por habernos rescatado, Dios, del infierno, y habernos rescatado, Dios, también de una vida sin sentido, Señor. Dios, que nuestra vida valga la pena. Dios, que podamos alcanzar el propósito por el cual tú nos alcanzaste. Dios, danos antes que nada amor entre nosotros y amor por tu palabra. Danos amor por las almas, Dios, que no seamos insensibles. Y ayúdanos, Dios, a alcanzar lo que tú has propuesto para nuestra vida. Te damos gracias, Dios, por las pruebas, porque has estado ahí, y gracias por los ratos buenos, Señor, que nos has traído gozo. Bendícenos y guárdanos. Y Dios, te pedimos que bendigas a todos los que hoy estamos aquí. Tú nos conoces a todos, Dios. Gracias por salvarnos. Te lo agradecemos, Dios, en el nombre de Jesús.